Muy bien, buenas noches entonces con todos los participantes. Como ya me conocen, soy la profesora Elisa de Bonifacio Bailón. Esta es nuestra segunda sesión del curso Estrategias Didácticas para la Lectoescritura. Vamos a comenzar entonces el día de hoy nuestra sesión, la sesión número 2, como les vuelvo a repetir, y como les mencioné la semana pasada, básicamente vamos a revisar ya propiamente, ¿no? Aquellas estrategias que nos van a servir para que nuestras clases sean mucho más didácticas, mucho más eh, lúdicas para nuestros estudiantes. Entonces, el día de hoy vamos a revisar justamente esto. La semana pasada les encargué una actividad para que la realicen de manera autónoma dentro del Classroom. Estaban las indicaciones. Si es que alguno todavía no ha podido enviarlo, me puede escribir ahí también a través de Classroom para poder darle una oportunidad, poder de repente abrir un poco más con un poco más de tiempo y ustedes puedan entregar. Es importante que dentro de la formación docente nosotros hagamos pequeñas lecturas, ¿no? Esta lectura que les dejé la semana pasada es una lectura muy corta acerca de los métodos de enseñanza para la lectoescritura. Entonces, eso les va a servir a ustedes como parte también de su formación y como para enriquecer mucho más el trabajo que estamos haciendo ahora en el curso. Eh, Bien, entonces ya nos vamos conectando, algunos también se van sumando a la clase el día de hoy. Eh, Buenas noches a los que están saludando por el chat también, a Xiomara, a Rocío, buenas noches, Marta, a Gloria, a Luz, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto poder encontrarnos nuevamente el día de hoy para poder comenzar entonces nuestra segunda sesión, ¿sí? Como les mencionaba a los que recién se están incorporando, la semana pasada dejamos una actividad que ustedes deben realizar. Buenas noches, Esther, ¿cómo estás? Que ustedes deben realizar como parte de la formación en este curso, ¿no? Y tiene que ver con los métodos para la enseñanza de la lectoescritura, ¿ok? Las lecturas las puede encontrar en el Classroom, ¿sí? En el grupo tengo entendido que tienen ustedes con la coordinadora, se les pasa el acceso al Classroom, se les invita a través de su correo Gmail para que ustedes puedan acceder ahí a la información. Ahí están las diapositivas también que vamos a presentar el día de hoy, la de la semana pasada, para los que no pudieron asistir. Eh, Vamos a comenzar pues retomando un poquito lo que hemos trabajado la semana pasada, ¿no? Acerca de todo el tema de la lectoescritura, los aspectos psicológicos, ¿no? Los procesos cognitivos que tienen que ver con la lectoescritura, por qué es importante leer, por qué es importante escribir, es todo ello lo que hemos revisado la semana pasada, ¿no? En qué momento comienza también la lectoescritura, eh, también cuáles son los niveles de lectura, los niveles de escritura, es, digamos, ha sido nuestra base, ¿no? La semana pasada para que el día de hoy podamos iniciar ya propiamente con las estrategias y los métodos que se nos han planteado, se nos plantean para la enseñanza de la lectoescritura, ¿ya? Entonces, en base al texto que hemos leído, ¿no? Y de repente por ahí algunos también como conocimientos previos, saberes previos acerca de los métodos de enseñanza para la lectoescritura, vamos a comenzar el día de hoy con un pequeño quiz, ¿sí? Les he preparado un pequeño quiz para que ustedes participen, de tal manera que nosotros podamos de repente recordar un poco acerca de estos conocimientos que tenemos de los métodos de enseñanza de la lectoescritura. De repente alguno no conocía todavía este tema y ya con la lectura profundizado un poco en ello. Entonces, hay 5 preguntitas, cada uno vale 4 puntos, ¿ok? Que nos van a ayudar a recordar un poco lo que lo que hemos leído, lo que hemos conocido gracias al artículo que hemos revisado en esta semana, ¿ok? Entonces, voy a compartirles por el chat, ¿sí? Voy a compartirles por el chat el código del quiz para que ustedes puedan ingresar, ¿sí? Me dan un segundito, les voy a compartir a través del chat. A ver, déjenme.
Un momentito que voy a buscar. Voy a dejar de compartir para poder compartirles el código del quiz. ¿Ya? A ver, acá está. Muy bien. Entonces, a través del chat les he compartido, ya les estoy compartiendo. Ahí está. Sí, entonces todos vamos accediendo, ahí podemos acceder con nuestros nombres, podemos acceder de repente también utilizando el código de participación que está aquí, ¿sí? Aquí está el código de participación para que podamos iniciar. Uy, 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 todavía no, todavía no. A ver, un poquito. Ahí está. Mientras que se van uniendo algunos, ahí está. Bien. Luego vamos a ir revisando poco a poco las preguntas. Muy bien. A ver, voy a compartir acá un poquito el sonidito para que... Bien, tenemos en la tabla ya a Lady que ha respondido 2 preguntitas. Gaby también está en segundo lugar. Muy bien, excelente. Liz Méndez también, 2 preguntas buenas. No se preocupen que si de repente por ahí se olvidaron de alguna, no hay ningún problema. Tenemos 20 jugadores en nuestro quiz. Van subiendo ahí de puntuación. Muy bien, algunos ya para terminar. Dios mío, primer lugar, muy bien. Muy bien. Segundo lugar, Lady. Vamos, tercer lugar, Gaby. Cuarto lugar, tú. Quinto lugar, Carla. Vamos, vamos. Va subiendo, va subiendo. Ahorita finalizamos ya con el quiz para ir revisando. Todavía hay algunos que se están sumando. Y vamos a esperar un poquito más. Sigue Mabel en el primer puesto. Muy bien. Vamos entonces terminando para revisar un poquito las preguntas e ir viendo, retomando un poco lo que hemos leído. A ver. Mabel sigue en el primer lugar, nadie la saca del primer lugar. Ahí está. Bien, creo que ya 26 jugadores han sumado. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a dar por finalizada entonces. Uy, Leslie subió al tercer lugar. Excelente. Muy bien, vamos a dar por finalizada entonces este quiz. Vamos a finalizarlo. Sí, vamos a finalizar. A ver, vamos a ver quién ocupó el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar.
Primer lugar para Mabel, segundo lugar para Giovanna y tercer lugar para Leslie. Un aplauso. Muy bien, chicas. Excelente. Excelente. Vamos a revisar. A ver, vamos a revisar un poquito cada una de las preguntas. Dice, la primera pregunta era, ¿cuál no es un método para la lectoescritura? ¿No? De acuerdo al texto que hemos leído, al artículo que hemos revisado, se nos presentan diferentes métodos para la lectoescritura. Vamos a revisarlos también el día de hoy. El método sintético, el método analítico, el método mixto. El método general no es un método para la lectoescritura, no se presenta tampoco en el artículo, así que no tiene nada que ver con los métodos que vamos a revisar en esta y en la siguiente clase, ¿no? Que justamente son estos tres métodos los que nos van a ayudar a guiar un poco la enseñanza de la lectoescritura. A ver, segunda pregunta. Nos dice, ¿el método alfabético se encuentra dentro del método sintético? ¿Será cierto o no será cierto? Es verdadero, así es. 20 han acertado, es verdadero. 6 todavía no les ha quedado tan claro esto, pero ahora ya se van enterando, ¿no? Que el método alfabético se encuentra dentro del método sintético. Ahora les voy a explicar un poco más de qué se trata justamente este método sintético, que tiene dentro varios métodos que nos ayudan justamente en la enseñanza de la lectoescritura. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Dice, ¿en qué método se empieza con el aprendizaje del alfabeto? Su mismo nombre lo dice, ¿no? El aprendizaje del alfabeto. El mismo nombre del método lo dice. El método alfabético. Muy bien, 17 jugadores, 17 participantes han respondido correctamente. El método alfabético. El método mixto no, pues el método mixto tiene otra forma de enseñanza. El método silábico también parte más de la enseñanza de las sílabas, y el método fonético más por el sonido de cada una de las letras. Y bueno, el método con el que que empieza con el aprendizaje propiamente del alfabeto es el método alfabético, su mismo nombre lo dice. Vamos a la pregunta 4, y era una pregunta como para completar, ¿no? Y dice, el método se basa entre la correspondencia, en la correspondencia, y ahí hay un error, en la correspondencia entre el sonido y la grafía. ¿Cuál es ese método? Entre el sonido y la grafía. El método sintético. El método fonético, básicamente, varios han respondido el método fonético y por ahí de repente puede haber una confusión, pero ahora lo vamos a revisar, ¿sí? El método fonético tiene que ver propiamente con el sonido, solamente con el sonido, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, también por ahí va la grafía, pero principalmente el método fonético tiene que ver con el sonido de las letras. Sin embargo, el método sintético, que engloba justamente todo esto, no solamente ve el sonido, sino también la grafía. El sonido y la grafía, ambas cosas. Ahora lo vamos a revisar. Luego, esta pregunta dice, ¿no? La última, ¿qué método parte de la sílaba para la enseñanza de la lectoescritura? Fácil, ¿no? Facilito. Ahí mismo dice la pregunta, está la respuesta. El método silábico. El método silábico es aquel método que parte justamente de la enseñanza de la sílaba para ir poco a poco abarcando la lectura de diferentes palabras, ¿no? Como les digo, estas preguntitas, chicos, han sido para que podamos un poco retomar lo que hemos leído acerca de los métodos de enseñanza para la lectoescritura, ¿ok? Lo vamos a ver ahora, lo vamos a profundizar, vamos a ir poco a poco respondiendo también a las preguntas que nos hemos hecho de repente en este pequeño jueguito que hemos tenido, ¿sí? De repente por ahí hubo alguna duda, así que lo vamos a responder el día de hoy. Y mientras que vayamos pasando las diapositivas, explicando un poco, de repente ustedes pueden ir compartiendo. Gracias a ti, Lady, por participar. Y felicitaciones a los primeros puestos, ¿ah? Y a todos los que han participado, porque este pequeño quiz nos ha servido un poco para recordar lo que hemos leído.
Bien, vamos entonces a comenzar el día de hoy con los métodos para la enseñanza de la lectoescritura y vamos a revisar el día de hoy el primer método que encontramos también en el artículo, que es el método sintético. ¿Ok? La próxima clase vamos a ver el método analítico y el método mixto. ¿Ok? Pero esta clase solamente vamos a ver el método sintético y las estrategias que se plantean para este método. ¿Ok? Entonces, el método sintético. Vamos a revisar un poco de qué se trata el método sintético. Y mientras que yo voy compartiendo, como les decía al inicio, ustedes pueden ir participando de repente desde la experiencia que tengan como docentes, como guías, de repente con niños a los que les dan clases particulares, profesores de clases particulares, de repente si son padres también de niños que están justamente en este proceso de lectoescritura, pueden ir compartiendo un poco sus experiencias para enriquecer lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Vamos a ir dando ejemplos y actividades en concreto para que ustedes luego lo puedan poner también en la práctica. O de repente ustedes ya ven aquí algún ejemplo, alguna estrategia que ya lo han puesto en práctica y van a decir, uy, sí, a mí me sirvió mucho hacer eso porque los niños lo disfrutaron, fue bastante lúdico, significativo. Entonces, eso nos va a ayudar a sumar un poco la importancia que tienen estas estrategias dentro de este proceso de lectoescritura. ¿Ok? Entonces, como les decía, vamos a revisar el día de hoy el método sintético. ¿De qué se trata el método sintético? Bueno, el método sintético básicamente tiene que ver con la correspondencia entre el sonido y la grafía de las consonantes y las vocales también, ¿no? De las diferentes letras, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con la correspondencia que hay entre el sonido y la grafía, ¿ok? Este método sintético parte de lo particular a lo general, ¿ok? Parte de lo particular a lo general, es decir, de poco a mucho, ¿no? O sea, de pequeño a mucho más grande. Entonces, este método comienza desde la memorización de las letras y también de las sílabas, junto al sonido que tiene cada una de estas letras, cada una de estas sílabas. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de este método? Llegar a formar palabras y oraciones. ¿Ok? Llegar a formar palabras y oraciones. En esto básicamente se basa este método sintético. Es decir, ¿no? Nosotros aprendemos las letras y el sonido que tiene cada letra. ¿Ok? Y luego vamos a combinar estas consonantes, el sonido de estas consonantes con las vocales, ¿no? Con el sonido de las vocales. Y las vamos a convertir así en sílabas. ¿Ok? Y las sílabas se convierten luego, ¿en qué se convierten? En palabras, y las palabras se convierten luego en frases, ¿ok? Entonces, es importante conocer estos métodos porque a veces nosotros digamos ya por repetición, por la forma en cómo nos han enseñado también a leer a nosotros, enseñamos también a los niños, ¿no? Sin embargo, es importante diferenciar entre los métodos que existen para la lectoescritura, los métodos que básicamente nos han acompañado desde hace mucho tiempo, y ahora los vamos a revisar poco a poco. Entonces, saber un poco acerca de estos métodos nos ayudan también a nosotros como docentes a ser conscientes de lo que les estamos brindando a nuestros estudiantes, a ser conscientes de lo que estamos compartiendo y si lo estamos haciendo bien o de repente hay algo que debemos mejorar también. Entonces, conocer estos métodos de enseñanza de la lectoescritura nos sirven justamente a poder guiar y hacer un mejor trabajo como docentes. Este método sintético que les estaba explicando ahora es el método, digamos, tradicional, ¿no? Es el método con el que, por ejemplo, yo aprendí a leer, ¿no? Yo aprendí a leer con este método, el método de la memorización de las letras, el sonido de las letras, el juntar la letra, la consonante con la vocal, luego formar sílabas, una vez que formas las sílabas, luego formas las palabras y todo ello. Entonces, todo este proceso se divide en 3 modelos o métodos, que es lo mismo, 3 modelos
el modelo alfabético o método alfabético, también conocido como método alfabético, el modelo fonético o método fonético, ¿sí? El modelo fonético y el modelo silábico, ¿ok? Entonces nosotros vamos a revisar estos tres métodos o modelos, los vamos a revisar ahora, de qué se trata cada uno y vamos a ver cuáles son las estrategias que podemos encontrar para estos tres modelos que se encuentran dentro del, No, no me sale. del método sintético. No ¿Ya? De puede, este no se abre en el mío. Uy, alguien ha abierto su micrófono, me parece. Ya lo silencié. Entonces, vamos a ver eh, cuáles son entonces las características primero del método alfabético. Como les decía, gracias al quiz, un poco que hemos retomado lo que hemos leído, el método alfabético, eh, su mismo nombre lo dice, parte del aprendizaje del alfabeto, ¿no? Este método es uno de los métodos más antiguos que tenemos, uno de los métodos más antiguos y con los que, como les decía también, con los que muchos hemos aprendido a leer, ¿no? El método alfabético consiste en ¿qué? ¿En qué consiste? En la memorización del nombre de las letras, en el orden justamente del alfabeto. A, B, C, D, F, G, H, I, ¿no? Es decir, voy a ir memorizando el nombre de las letras en el orden alfabético, ¿no? El estudiante aquí debe reconocer cada una de las letras y aprenderse el nombre de la letra, ¿no? Aprenderse el nombre de la letra. Entonces yo agarro y le digo, a ver, Sandy, ¿no? ¿Cómo se llama esta letra? ¿Cómo se llama esta letra, Sandy? ¿Qué me van a responder? O ustedes le pregunto, ¿no? ¿Cómo se llama esta letra? ¿Qué me dirían? A ver por el chat. Si yo les pregunto, no es ustedes, son mis alumnos. ¿Cómo se llama esta letra? ¿Cuál es el nombre de esta letra que han cerrado aquí? Por el chat pueden responder. Ujú. Bien, Leslie. Bien. La letra B, así es, ¿no? La letra B. Muy bien, Gabriela. La letra B. Y si yo les pregunto cuál es el nombre de esta letra, ¿cuál es el nombre de esta letra? Así es, Leslie. Muy bien, Joyce, Liz, muy bien, José, excelente. La F, ¿no? La F, exacto. Entonces, este método consiste en ello, justamente, ¿no? En reconocer el nombre de cada una de las letras. El nombre de cada letra. ¿Sí? Primero se aprenden las vocales, A, I, O, U, ¿no? Posteriormente las consonantes, y luego, ¿qué se hace? Se combina ambos símbolos para formar sílabas, ¿sí? Combino la F y la E y dice fe, ¿no? Pongo la B y la A y dice va, ¿no? Ahora, este método, así como cualquier otro método, tiene sus desventajas, ¿no? O sea, tiene ventajas, pero más desventajas creo me parece a nuestra actualidad, ¿no? A lo que ahora vivimos como docentes, tiene un poco más de desventaja. ¿Por qué? Porque la desventaja es que este método le exige a leer al estudiante de un modo distinto al como se le ha enseñado a identificar el signo. Es decir, esta letra se llama F, pero se pronuncia igual. Esta letra se llama F, pero no se pronuncia F, ¿no? ¿Cuál es el sonido de esta letra? ¿No? El sonido de esta letra es diferente a su nombre. Entonces, esta es la desventaja que tiene este método. ¿Por qué? Porque yo le voy a exigir a mi estudiante, a mi niño, que lea la letra que le estoy presentando, ¿no? O que lo nombre diferente a la pronunciación propia de la letra, ¿no? Entonces, esta es una desventaja. ¿Por qué? Porque genera en el niño una confusión, ¿no? Entonces, además también porque no hay un aprendizaje concreto, ¿no? En este tipo de método, no hay un aprendizaje en concreto. Recuerden que los niños que están en la etapa de aprendizaje de la lectoescritura están en una etapa todavía de aprendizaje concreto y el aprendizaje debe ser significativo para ellos, ¿no? Mucho la parte sensorial. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿ok? Este método, entonces, de cierta manera, a muchos nos ha servido para aprender a leer, ¿no? Me incluyo yo,
pero también confunde a los niños, ¿no? Confunde, ¿por qué? Porque como dice aquí en la diapositiva que les presento, exige leer de un modo distinto como se les ha enseñado a identificar este signo, ¿no? Esta letra. Bien, luego tenemos el método fonético, ¿ok? El método fonético, también su mismo nombre lo dice, consiste en aprender las letras a partir del sonido que tiene cada letra, ¿ok? Del sonido que tiene cada letra. Y parte justamente este método de la relación entre el fonema y la grafía, ¿ok? La relación que hay entre el fonema y la grafía. Es decir, nosotros vamos a partir del sonido, ¿ok? El cual nos va a servir, va a ser como la herramienta para nosotros para enseñarle a nuestros estudiantes, ¿ok? Entonces, por eso es que nosotros ya en este método se establece otro orden de aprendizaje. En relación a otros métodos, el método fonético tiene otra forma, otro orden de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a partir aquí? Partimos del sonido, luego del signo o la grafía, ¿ok? Partimos del sonido, luego el signo, grafía, y luego el nombre de la letra. Al final será el nombre de la letra. Primero lo que yo tengo que ver es que el niño reconozca el sonido, ¿sí? Luego voy a ver el signo, es decir, cómo se escribe la grafía. Y al final, cómo se llama la letra. Primero, por ejemplo, ¿no? Si yo utilizo aquí la M, la posición de los labios para decir la M, ¿no? Le enseño al niño primero que la M suena y luego cómo se escribe, pues se escribe de esta manera, ¿no? Y luego cómo se llama esta letra se llama M. Lo principal que debe saber el niño es cómo suena, porque al momento de escribir, lo que va a escuchar él no va a ser M, sino va a ser ¿verdad? Entonces, ¿cuál es otra característica de este método? Es que asocia cada fonema una expresión gestual que el estudiante debe aprender, ¿no? Y gesticular cada vez que pronuncie el sonido. Es decir, el gesto para pronunciar la M es diferente que el gesto que yo utilizo para pronunciar la P, por ejemplo, ¿no? Yo para decir la M, mi boca se hace, ¿no? Los labios se juntan. Para decir la P es diferente, ¿no? Los labios se separan. Y este sonido o esta forma, este gesto, el niño lo identifica y luego lo relaciona, ¿no? Entonces, todo esto parte, entonces, justamente del sonido y la forma también en cómo la docente, ¿no? Nosotros vamos a gesticular para pronunciar el sonido, ¿ok? Entonces, ya una vez cuando el niño ya aprende, digamos, el sonido de las letras, ¿no? Ya omite un poco o deja de ver también la forma en cómo pones los labios, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando con mis niños de primer grado, ¿no? Cuando yo les hacía el dictado, ¿no? Y les empezaba a dictar, ¿no? Por ejemplo, mamá, ¿no? O algunas palabras, letras, ¿no? Consonantes que ellos confundían, lo que hacían ellos para poder escribir y saber que es correctamente, ¿qué hacían? Me miraban, ¿no? Me miraban para ver cómo estaba poniendo yo los labios, porque lo que yo les enseñaba justamente era la posición de los labios para decir el sonido de cada una de las letras, ¿no? De las consonantes. Entonces, los niños se van acostumbrando justamente a ello y poco a poco, ya cuando va siendo más constante, omiten la parte gestual para pasar ya a identificar solamente el sonido. Ahora, este método también facilita el paso a la asociación posterior con las vocales para formar sílabas, ¿no? Va a ser mucho más fácil. Y si le sumo la A, va a sonar ma, ¿no? Entonces, ya es mucho más fácil la asociación entre el sonido de una consonante y el sonido de una vocal, ¿no? Lo contrario al método alfabético, porque es diferente, ¿no? M-A a decir a, ma, ¿no? Es muy diferente. Entonces, aquí también tenemos una desventaja. La desventaja es que este es un proceso mecánico también, ¿no? Este método fonético es un proceso bastante mecánico, es poco motivador, ¿no? Porque pues tenemos a los niños al frente sentados y solamente pues repitiendo, ¿no?
Podemos combinar este método con otras estrategias, eso sí, que ahora las vamos a ver, ¿ok? Y también, ¿qué pasa? Así como en el método alfabético, en el método fonético se descuida también, muy bien Gilberto, muy bien José Gilberto, exacto, ¿no? También podría decirse cómo hace la vaca. Claro, una de las estrategias también, por ejemplo, para el tema de la lectoescritura son los sonidos onomatopéyicos. Es muy importante el trabajo de los sonidos onomatopéyicos, de los animales, sonidos también de las diferentes cosas que tenemos alrededor de los niños. Es muy importante tocar este punto porque los sonidos onomatopédicos nos ayudan mucho, ayuda al niño a relacionar, ¿no? Es algo mucho más concreto, mucho más vivencial, mucho más significativo para ellos el hecho de la relación justamente entre el sonido que hacen los animales de repente y el sonido también que podemos encontrar en las letras, ¿no? Como nos dice nuestro compañero. Muy bien, José, excelente. Ah, ya, entonces retomaba un poco esto. Descuida la comprensión de textos. Igual que en el método alfabético, este método fonético simplemente se preocupa en el hecho de que el niño aprenda bien el sonido de las letras y a formar sílabas y palabras y que haga la decodificación, pero no permite justamente la comprensión completa, ¿no? La que hablábamos la semana pasada acerca de los niveles de comprensión lectora. Entonces, este método, así como el método alfabético, descuida mucho la comprensión de textos, ¿no? Es un método bastante mecánico, es poco motivador, algunos hemos aprendido también a leer con este método, pero ahora debemos de repente utilizarlo quizá para algunos, ¿no? Es bastante útil en el tema de los sonidos, pero agregándole otras actividades. Luego tenemos el método silábico, modelo silábico dentro de este método sintético, ¿no? El modelo silábico combina cada consonante con las 5 vocales. La clásica, ¿no? Mame, mi, mu, pape, pipo, pu, ¿no? Lale, lilo, lu, lo que siempre nos han enseñado también, ¿no? Entonces, el mame, mi, mu, lo primero que te enseñaban era mame, mi, mu, luego pape, pipo, pu, ¿no? Este es el método silábico. Combina la consonante con las 5 vocales, formando así las sílabas para luego formar palabras, ¿no? Entonces, yo unía ma, me y mo, ¿qué dice? Memo, ¿no? Así nos enseñaban a leer. A ver, ¿qué dice acá? Me, ¿qué dice acá? Mo, ¿qué dicen al final? Memo, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros hemos aprendido también, de cierta forma, con el método silábico a leer, ¿no? Porque nos han combinado las sílabas con las consonantes, con las vocales, formando así las 5 sílabas, ¿no? Para luego formar palabras. Ahora, este método presenta un orden lógico, ¿no? Primero se enseñan las sílabas directas, mame, mi, mo, mu, luego las sílabas inversas, am, em, im, om, ¿no? Y finalmente las mixtas, ¿no? También, por ejemplo, si yo aprendo pape, pipo, pu, eh, las mixtas serían, ¿no? Por ejemplo, pal, pon, ¿no? O sea, combinar consonantes con, las consonantes con la sílaba que estoy aprendiendo, ¿no? Voy a ponerlo aquí como ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, pa. Luego, después de aprender, esta es la sílaba directa, ¿no? Luego puedo aprender, ¿no? La sílaba inversa. Eh, Luego las sílabas mixtas, ¿no? Por ejemplo, digo pal, le agrego la L, es una sílaba mixta. Y luego las compuestas, ¿no? Las trabadas, como pla o pra. Entonces, el método silábico presenta este orden, ¿no? Este orden. Entonces, primero la sílaba directa, que sería esta, luego la sílaba inversa, la sílaba mixta, combinadas con otras consonantes, y luego las sílabas compuestas, ¿no? Que tienen en el medio las trabadas, ¿sí? Como algunos los conocen, ¿no? Las letras intrusas también, ¿no? Las intrusas. Y bueno, este método destaca el esfuerzo memorístico que exige también porque para aprenderlas hay que tener la memoria, ¿no? O sea, se le exige mucho al niño que este tema de la memoria. Hay una desventaja también para este método, que es que la aplicación de este método sigue siendo mecánico,
¿sí? Es mecánico. Y igual también descuida mucho el tema de la comprensión de lo leído, ¿no? Se centra mucho en el tema de la identificación, la memoria, pero deja de lado la parte de la comprensión, que es la finalidad de la lectura, ¿no? La parte de la comprensión es la finalidad de la lectoescritura. El niño tiene que aprender a escribir y a leer para que pueda comprender, ¿no? Porque no, no basta de que sepa leer súper bien, que sepa decodificar todas las palabras, pero que luego no haya una comprensión de lo que está leyendo, ¿no? Cuando esa es la finalidad. Exacto, también, ¿no? Muy bien, Lady, gracias por tu participación, exacto. También este método, otra desventaja que lo menciona ahora Lady, perfecto, no sé si de repente a ustedes les ha pasado, ¿no? De repente por ahí lo comparten por el chat, es que con este método los niños silabean mucho, ¿no? Cuando empiezan a leer, silabean mucho, no leen la palabra completa, ¿ok? Entonces, eso también dificulta la comprensión, ¿no? Y los niños que tienen, por ejemplo, temas de atención y concentración, están en la tercera sílaba, ya se olvidaron lo que dijeron antes, ¿no? No sé si les ha pasado. Ya están en la tercera sílaba de la palabra y lo que dijeron antes se olvidaron. Cuando le dices qué dice, ya no saben lo que dice, ¿no? Entonces, los niños que tienen dificultades en temas de atención y concentración, por ejemplo, este método es bastante mecánico, también muy memorístico y no los ayuda, ¿no? Eh, bien, vamos a pasar entonces ahora, vamos a retomar aquí, ¿no? Este método sintético, acuérdense, tiene tres modelos o tres métodos, que son el método alfabético, el método fonético y el método silábico. Este método es el método más utilizado, un método tradicional, del cual también parten otros métodos, más de los que les estoy hablando. Hay muchos métodos de aprendizaje de la lectoescritura, eh, y parten de estos métodos que son los más tradicionales, ¿no? Los más antiguos, digámoslo así. Entonces, eh, vamos a ver ahora algunas estrategias que nos van a ayudar de repente para que estos métodos que de cierta manera son buenos, ¿no? En sí, o sea, nosotros hemos aprendido a leer con este método, pero también lo podemos hacer un poco más didáctico, ¿no? Un poco más eh, llamativo, algo que llame más la atención de nuestros estudiantes. Y ahora les voy a presentar algunas estrategias. Ustedes me van comentando ahí por el chat, ¿ok? Si es que de repente alguno lo puso en práctica y le resultó, ¿ok? Bien, entonces como parte de la motivación, por ejemplo, de una clase, ¿no? Nosotros tenemos algunas estrategias que podríamos utilizarlas, ¿ya? Por ejemplo, esta primera, ¿no? ¿Qué podemos hacer para motivar a nuestros estudiantes cuando vamos a enseñarles un fonema a aprender, ¿no? Dentro de este método, ¿ok? Un fonema a aprender. Por ejemplo, podemos anotar en un papelógrafo el fonema que vamos a aprender, ¿no? Agarro un papelógrafo grande, pongo la letra M, la P, la T, ¿no? La letra que yo le vaya a aprender, le vaya a enseñar a mi estudiante, lo pongo, lo doblo, lo guardo en esta cajita de sorpresa, que de repente muchos tenemos, muchos hemos usado esta cajita sorpresa, no solamente para la escritura, sino para otras clases, ¿ok? Lo guardo, lo pongo en esta cajita de sorpresa y se los presento a mis niños, ¿no? Y les digo, a ver chicos, ¿qué habrá en este regalo? ¿No? Entonces los niños ya solamente por el tema de la curiosidad, uy, están súper atentos, empiezan entre ellos a decirse, ¿no? Un poco a hipotetizar lo que hay, lo que no hay, ¿no? Lo que de repente para ellos creen que es, ¿no? Si ya saben que les toca comunicación, uy, ¿qué cosa será, no? Entonces empiezan un poco a responder en base a lo que ellos piensan, ¿no? Y esta parte ya te ayuda como docente a captar la atención de tu estudiante, ¿no? También podemos pedirle que se acerquen a tocar, ¿no? O sea, que metan la manito y que toquen, y eso también fomenta mucho, ¿no? El tema de la expectativa, ¿ok? Mucho, los niños están a la expectativa de saber lo que su profesora, lo que les quiere compartir en ese momento, ¿no? Entonces, la curiosidad los tiene ahí prendidos, pero al 100%. Entonces, presentamos la cajita, les preguntamos, no chicos, ¿qué habrá en este regalo? Les podemos pedir que lo toquen, ¿no? Y finalmente,
sacamos el papelógrafo, lo desdoblamos y se lo presentamos, ¿no? Chicos, les presento entonces ahora a la señora M, ¿no? La señora, ¿no? De repente podemos decirles así, de esa manera, ¿no? Como para captar la atención de nuestros estudiantes. Otra actividad que podemos hacer también como parte de la motivación, narrar un cuento, narrar una anécdota, ¿ok? Uy, las anécdotas a los niños les encantan, ¿no? Cuando tú vas y le dices, chicos, no saben lo que me pasó en la mañana, no saben lo que me pasó este fin de semana, ¿no? Uy, están pero ahí atentos al 100%, ¿no? Les podemos contar también una historia pequeña y estos tipos de textos, este cuento, anécdota, historia pequeña, debemos priorizar nosotros que tengan palabras con el fonema que hemos elegido, que vamos a estudiar, que ellos van a aprender, ¿ok? Ahora, la narración, al momento de narrar esto, debe ser muy expresivo, ¿no? Ponerle mucho énfasis a lo que vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, si yo le presento este texto del tomate Tomás, ¿no? Ya el tomate Tomás ya más o menos me va diciendo, ¿no? ¿Qué letra voy a aprender? A ver, si ustedes fueran mis niños, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué letra vamos a aprender? Si yo les digo el tomate Tomás y les leo, ¿no? Y les digo el tomate Tomás, tómate y toma mate. Toma mate a las 2 y a las 6 tómate. Toma mate, tomate. Tómate, tómate. Toma mate, tomatito. Tomatito, tómate. A ver, si yo les cuento esto y son mis niños chicos, ¿qué letra vamos a aprender el día de hoy? ¿Ustedes qué me dirían? ¿La M? ¿Seguros? ¿La T? A ver, ¿qué dicen? La TO. La O, dicen algunos. La T. Muy bien. Exacto. Muy bien, Mercedes. Muy bien, Lady. Muy bien, Gabriela. Muy bien, Leslie. La TO podría ser así, la BATO. Puede ser también. Muy bien, Yesenia. La letra T. Claro, la T, ¿no? El tomate, Tomás, tómate. No podría ser solamente to porque también está la palabra te, ¿no? Entonces, por ahí de repente también más abajo está tomatito. Entonces, si yo les presento este texto a los niños y les digo, chicos, ¿qué letra cree que vamos a aprender el día de hoy? Ellos, no, la T, la T, ¿no? Y ya después pues, empezó a decir, ¿cómo suena la T, no? ¿Y qué otras palabras se escriben con T, podría yo decir, ¿no? O de repente, obviamente que este texto, de repente en un papelógrafo, escrito de repente en la computadora, ¿no? Para que los niños puedan encerrar, ya nosotros podemos ahí ver qué otras actividades podemos hacer con este papelógrafo, ¿no? Muy bien. Luego también podríamos entonar una canción que contenga palabras con el fonema que se va a aprender, ¿no? Podemos mostrar también la letra de la canción en el papelógrafo, ¿sí? También podríamos hacer ya de repente, no una canción, de repente una adivinanza, una poesía, un trabalenguas, ¿no? Yo aquí les puse la respuesta, pero les iba a hacer la adivinanza, ¿no? Entonces yo les presento y les digo, a ver, chicos, voy a presentarles una adivinanza, ¿no? Una trabalenguas, perdón, una trabalengua. Y les presento esta trabalengua y les digo, no, mamá, no me mires, que miran, que nos miramos y verán en tus ojos que nos amamos, ¿no? No lo he podido decir muy rápido, pero a ver ustedes ahí desde sus pantallas, a ver, pueden de repente leerlo y tratarlo de hacerlo rápido, ¿no? Y las trabalenguas a los niños les llama mucho la atención. Y ya partiendo de esta trabalengua, podemos hacer que los niños capten la atención y que ellos nos vayan diciendo qué letra es la que vamos a aprender. Dice Gloria, en mi caso inicié el juego así con los dibujos y objetos del salón para las vocales. Excelente, Gloria, muy bien, muy bien. Claro, los niños los tiene pues prendidos, ¿cierto? Les llama mucho la atención. El hecho de simplemente que tú le presentes una adivinanza o una trabalenguas es un boom, ¿no? Los chicos están súper atentos. Entonces, este trabalengua, por ejemplo, es de la M. ¿Ok? Yo le puedo presentar de repente una canción, como les decía, una poesía, una adivinanza, ¿ya?
¿Qué otra actividad podemos también, no? De repente para la clase de ciencias, de alimentos saludables, nosotros hemos preparado una ensalada de frutas o una galletita de avena, un juguito contra la anemia, qué sé yo, ¿no? Entonces, hemos trabajado en ciencia y tecnología la parte de alimentos saludables, por ejemplo. Entonces, después de haber preparado esta receta, esto que yo he hecho con mis chicos, lo retomo en mi clase de comunicación y les digo, chicos, miren, aquí está la receta de la ensalada de frutas que hemos preparado en la sesión anterior, ¿no? En la clase anterior. Y lo escribo, ¿no? Y está escrito. Y le voy a poner énfasis a las palabras que tengan el fonema que yo les voy a enseñar ese día. De repente, no sé, escribo con un color diferente la letra que justamente ese día voy a aprender en la ensalada de frutas que hemos preparado, en la receta de ensalada de frutas que hemos preparado con los chicos. Entonces, esto les va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque va a partir de una actividad que ellos han realizado anteriormente, lo han vivenciado, ¿ok? Y les va a llamar mucho la atención ver que aquello que han hecho, ¿no? Aquello que han hecho con la maestra la semana pasada, ¿no? Sin revisar la receta de repente, lo puedan ver de manera escrita, ¿no? Lo puedan ver y de repente alguno te dice, ay, yo quiero esa receta y me la voy a llevar a mi casa para poder hacerlo con mis hermanos, con mis papás, ¿no? De repente también se los puedes ofrecer de esa manera. Eh, y siempre utilizando este recurso, marcando la consonante que tú ese día le vas a enseñar, ¿no? De repente para esa clase vas a enseñar la letra F, entonces ahí le pones con rojito la F, o la palabra que tiene la letra F la escribes de otro color, ¿sí? Entonces podemos utilizar también de repente esto como una actividad que nos va a ayudar a generar, a motivar un poco el aprendizaje de la lectura y escritura de algunas consonantes o palabras. Bien, luego vamos a ver también, ¿no? ¿Qué podemos preguntarles o hacerles a nuestros estudiantes? Algunas preguntas eh, que incluyen respuestas relacionadas al fonema, ¿no? Respuestas que se relacionan al fonema que vamos a aprender, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo les digo, ¿no? Chicos, ¿qué alimentos, volviendo al tema de alimentos saludables, ¿no? ¿Qué alimentos saludables traemos en la lonchera? Y si yo voy a enseñar la M, ¿no? Entonces empiezo a decir, ¿no? Por ejemplo, algunos dirán mandarina, ¿no? Y lo voy escribiendo en la pizarra. Manzana, ¿no? Melón, melocotón, ¿no? De repente por ahí irán apareciendo otras palabras como plátano, fresa, qué sé yo, ¿no? Pero le vamos a dar prioridad a aquellas palabras que tengan el fonema que yo les voy a enseñar. Las vamos escribiendo en la pizarra y luego las vamos a ir señalando, ¿no? Y los niños dirán, pero ¿por qué la Miss escribe melocotón diferente al plátano, ¿no? O diferente a fresa. O por qué escribe manzana igual, con el mismo color que escribe melocotón, ¿no? Puede ser que los niños ahí vayan haciéndose sus preguntas, ¿sí? Y ahí ya van a poder partir ustedes para empezar a enseñar justamente la consonante que ustedes quieren que los niños aprendan, ¿no? Ahora, pueden ser preguntas también, no solamente de lo que traen a la lonchera, ¿no? De alguna visita, alguna actividad que hayan ellos realizado en sus vacaciones, alguna idea que ellos tengan, de repente partiendo de algo que pasó en el salón, ¿no? Algún contenido que estés desarrollando en otras áreas, ¿sí? Se puede partir de ello. Otra actividad también podría ser, al igual que a los colores, escribir el verde con el color azul. Ah, también, claro, podría, ajá, exacto, sí, exacto. Escribir, ajá, es verdad, ¿no? Ahí hay una relación, los niños se van preguntando, ¿no? El por qué, ¿no? Entonces ya eso les llama ya la atención. Ahí ya los tenemos pues atrapados, ¿no? Los tenemos bastante prendidos de lo que vamos a enseñarles. Otra actividad tenemos, por ejemplo, identificar en un texto palabras que contienen el fonema a aprender para verificar si la conocen o por lo menos tienen alguna idea de ella. Acuérdense
que nosotros hemos dicho que, de acuerdo a lo que plantea el Currículo Nacional de Educación Básica, el proceso de lectoescritura comienza en el nivel inicial, lo que no quiere decir que el niño al terminar el nivel inicial ya debe salir leyendo y escribiendo, no. Empieza una relación del niño, ¿no? Una curiosidad por el mundo letrado, el mundo de las letras, el mundo de la lectura, pero eso no quiere decir que inicial los niños ya tienen que saber leer y escribir, ¿no? Los niños al menos deben tener alguna idea, ¿ok? Alguna idea de lo que se está escribiendo, una hipótesis de lectura, una hipótesis de escritura, ¿ok? Podemos partir de ahí, de la idea que ellos tienen. Por ejemplo, yo les presento este texto, ¿sí? Este texto que ven por acá, y les encierro esta palabra y puedo empezar a preguntar, ¿qué creen que dice ahí? ¿No? ¿Qué creen? Algunos dirán, ahí dice fresa, ahí dice mamá, ¿no? Algunos que ya tienen un poco más de acercamiento a la lectura sabrán que ahí dice pipo, ¿no? Pero podemos partir de ahí para que los niños puedan ir haciendo una hipótesis también de la lectura, una hipótesis de la escritura. Y ahí también vamos viendo, ¿no? ¿Qué tanto, en qué nivel se encuentran nuestros niños de lectura? Podemos también por ahí ir verificando ello. Luego también tenemos otra actividad que es leemos algunas palabras anotadas en tarjetas a las que les falta el fonema o sílabas a aprender y los estudiantes le escriben como creen que es, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo esta imagen, ¿sí? Esta imagen, y yo les digo al estudiante, ¿no? Acá dice, ¿cómo se llama esta fruta, no? Coco, ya. Entonces aquí solamente dice co, ¿qué le falta? Co. Entonces escríbela. No lo tiene que escribir tal cual, ¿no? De repente todavía no tiene idea, pero como les dije, de acuerdo a la semana pasada, de acuerdo a su nivel de escritura, irá completando este tipo de actividad, ¿no? O acá con la palabra camisa. ¿Qué le falta a esta palabra? Le falta la sílaba K, ¿no? ¿Cómo se escribe K? A ver, escríbelo acá y el niño escribirá de acuerdo a su hipótesis de escritura, a lo que él sepa, ¿no? Y partimos de ahí para ir corrigiendo, de acuerdo al nivel en el que se encuentra, en inicial o primaria, ¿ok? Otra actividad que tenemos también, por ejemplo, es pedirle a los estudiantes que mencionen palabras que comiencen o que contengan la sílaba, los fonemas a aprender, y las vamos escribiendo en la pizarra, en un papelógrafo, en un tablero de arena, ¿no? En tiras de papel de repente, y las vamos colocando en diferentes espacios de nuestro salón. Las vamos colocando en diferentes espacios del salón y luego le vamos preguntando, ¿no? Luego le vamos preguntando, ¿dónde dice hola? ¿Dónde dice Lola? ¿Dónde dice lupa, pelo? Entonces, primero escribimos, ¿no? Les decimos a los chicos, a ver chicos, díganme, ¿cuáles son algunas palabras que comiencen con con la L, ¿no? Con la L, saben que es la L, ¿no? Con la L, entonces empiezan a decir loma, lupa, lame, ya. Y también, de repente, palabras que tengan en el medio la L, no necesariamente que comiencen, sino que contengan el fonema. Entonces empiezan a editarte las palabras, las vas escribiendo en la pizarra, ¿no? En el papelógrafo, en diferentes espacios, y luego esto también lo escribimos en tiras de papel y lo vamos colocando, ¿no? En diferentes espacios de la pizarra y vamos preguntando donde dice hola, Lola, lupa, ¿no? Las palabras que nos han mencionado ellos. Lo podemos hacer en la pizarra, en el salón, en los diferentes espacios que tengamos. No hay ningún problema. Esa es otra actividad que podemos realizar. Otras actividades es, por ejemplo, escribir también en la pizarra la nueva grafía que vamos a estudiar y preguntarles a los niños cómo creen que se pronuncia. Yo llego a la clase, escribo en la pizarra grande la grafía de la P y le pregunto a los niños, ¿cómo creen que suena esta letra? ¿No? ¿Cómo creen que suena? ¿Qué sonido tendrá esta letra? Y los niños empiezan a hacer sus sonidos, ¿no? Por ahí alguno acertará porque en casa le enseñaron, porque lo escuchó, ¿no? Podemos ir también propiciando esto. Podemos pedirle también a los estudiantes que ellos escriban en la pizarra las palabras que les vamos a dictar justamente con la grafía que ellos van a estudiar.
¿no? Y ellos pueden aquí escribir de acuerdo a la hipótesis de escritura que tengan. No lo tienen que hacer exactamente, ¿no? O sea, no tienen que acertar, digamos, en la escritura propia de la palabra, sino que pueden partir de lo que ellos piensan, ¿no? De cómo se escribe la palabra que mi maestra me está diciendo. Como parte ya del desarrollo dentro de las actividades de las letras que voy enseñando, las letras que voy a ir mostrándole a mis estudiantes, ¿qué puedo hacer? Puedo pedirle a mis estudiantes que busquen, por ejemplo, en un texto que les presenten todas las letras iguales al modelo del fonema que voy a aprender, ¿no? Entonces, les doy un texto, una canción, una rima, un texto, ¿no? Y les voy diciendo que busquen en el texto todas las letras iguales. Todas las letras iguales, las que se parecen, que las busquen, que las encierren, que las coloreen, que las subrayen, eh, de repente que las tachen, ¿no? Les voy pidiendo que las encuentren y las identifiquen de alguna manera. También puedo pedirles que comparen, ¿no? El modelo de escritura de un fonema eh, con otro fonema que se parezca, ¿no? Por ejemplo, la B con la D, ¿no? Ustedes saben que hay varios niños, o muchos niños que tienen dificultades, a veces se confunden, ¿no? Las letras. Entonces, para evitar ello a posterior, es importante que desde que empiezan este proceso de lectoescritura vayamos viendo, ¿no? Las diferencias entre ambas letras, entre la B y la D. ¿Qué otras letras confunden? A ver, díganme ustedes por el chat. ¿Qué otras letras pueden confundir nuestros niños? ¿Qué les ha pasado? Que se confunden entre las letras. Yo tengo en mi cabeza un par, a ver, pero quiero que ustedes me digan, ¿qué otras letras pueden confundir los niños? La B con la D, ¿qué otras se parecen? Son iguales. A ver por el chat. La M con la N, muy bien, Gabriela, excelente. La M con la N se parecen, ¿no? Una tiene uno más, un cerrito más, como se diría. ¿Qué otras letras pueden ser? La N con la N, exacto, muy bien. La U con la N, ¿no? Porque son volteaditas, se pueden confundir por ahí. Muy bien, Leonel, muy bien, José, excelente. La E con la L, ajá, sí, ¿no? A veces la E con la L, la E chiquita, la E larga, la E grande, dice. La P con la Q, ¿no? Ajá, muy bien, por el tamaño, exacto. La E con la L por el tamaño. La P con la Q. Ah, en sonidos la da con la ra también, ¿no? Entonces, los niños suelen confundirse y por eso es importante ir viendo eh, cuál es la diferencia, ¿no? Entre las consonantes para que a posterior tengan menos dificultades. Podemos también pedirles que resalten las palabras del texto que contienen el fonema aprender, ¿no? Les presento un texto con las palabras y les digo, chicos, el día de hoy vamos a aprender la letra M, ¿no? Entonces hacemos toda la parte de la motivación, tal, y luego les pedimos que resalten las palabras del texto que contienen el fonema justamente que vamos a aprender. Identificar en su propio nombre o en el nombre de sus compañeros el fonema a estudiar. Esto es muy importante. Siempre vamos a partir del nombre de los niños, ¿no? Porque es algo muy propio, ¿no? Es algo que ellos sienten mucho más cercano, ¿no? Su nombre es algo que los identifica. Y es por eso que es mucho más significativo para ellos de repente partir de su nombre para poder aprender, ¿no? Los fonemas que van a empezar a estudiar. También el de sus compañeros, ¿no? Su mejor amigo, su compañero de carpeta que se siente a su costado, compañeros de grupo, ¿no? Como por ejemplo vemos aquí en esta imagen, ¿no? Van formando ahí las letras, su nombre con las letras móviles, que también vamos a ver ahora un ejemplo con ello. Podemos también pedirles que resuelvan adivinanzas orales cuya respuesta sea el sonido del fonema a aprender, ¿no? A ver, yo voy a hacerles adivinanzas y el primero que responda, un premio. Un sonido que está en fama, pero no en ama. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Un sonido que está en fama, pero no en ama. ¿Cuál será? Ajá, muy bien, Lady, la primera, excelente. La, un sonido, ¿no? Que está en fama, pero no en ama. A ver, segunda. Suena en sala, pero no en ala. ¿Cuál es? Las.
Muy bien. La última, a ver, ¿quién me respondió primero? Liz, atenta. ¿Con qué sonido comienzan las palabras fiesta, fumador y foco? Muy bien, Gabriela, excelente, ¿no? Entonces ahí los chicos empiezan, muy bien, muy, acá están ya, pero participando todos. Muy bien, Yesenia, Lady Liz, Leslie, Gloria, muy bien, excelente. Imagínense sus niños, ¿no? Estarían pero ahí atrapados por las adivinanzas. Entonces eso también les puede ayudar. Podemos pedir a los estudiantes también que busquen en un texto una palabra que contiene la grafía aprender y que la escriban, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, la palabra mamá se encuentra 2 veces en esta lectura, chicos. Vamos a buscarla y luego las escribimos. Entonces los niños empiezan a mí me ha dicho 2 veces, a ver, entonces se concentran mucho en la lectura y empiezan a buscar, ¿no? Empiezan a ver de repente dentro de su hipótesis de lectura y escritura, ellos empiezan a decir, ay, acá dice ta mamá, entonces empiezan a escribir, ¿no? En una hoja aparte, en una mica de repente, una pizarra, ¿no? Que tengan. También podemos pedir presentar el fonema a trabajar, es importante este punto. Presentar el fonema que vamos a trabajar en las diferentes formas de escritura, ¿no? Las diferentes formas en las que se pueda presentar en un texto, en minúscula, en mayúscula, en ligada, en letra escrita, imprenta, ¿no? Entonces, es importante que los niños conozcan las diferentes formas de escritura de las consonantes de los fonemas para que cuando vayan a la lectura propia ya de un texto no haya confusión, no se confundan, ¿no? Sepan que es la misma letra, solo que se escribe de diferentes maneras. ¿Qué más? Podemos escribir también en la pizarra el sentido correcto del trazo y cómo se une con otras grafías. Esto es importante porque a veces los niños, ¿no? Cuando una vez que aprenden a escribir de una forma, es bastante complicado enseñarles otra forma, ¿no? Ya una vez que ellos aprenden a escribir, eh, se quedan con eso, ¿no? Si es que el trazo no es correcto, lo van a seguir escribiendo así. ¿No? Le van a seguir escribiendo así. Yo tenía una niña, por ejemplo, que escribía la A y le daba 2 veces la vuelta a la A. 2 veces le daba la vuelta a la A y luego hacía la colita, ¿no? Algo así más o menos. Hacía 2 veces la A, algo así, hacía la A y otra vez hacía otro círculo y recién hacía la colita, la otra colita. Entonces, es importante que nosotros tengamos escrito en la pizarra, ¿no? En un lugar visible, el trazo correcto de la grafía y también cómo se une con las otras letras, ¿ok? Este trazo puede estar señalado, ¿no? Por flechitas, como vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? De la letra F. El punto inicial y luego la forma en cómo van a escribirlo, ¿no? Podemos también enseñarles a nuestros chicos, ¿no? Una canción o una rima que describe la forma correcta del trazo, ¿no? Mientras que ellos van escribiendo, les vamos cantando de repente, ¿no? La forma correcta en cómo se debe trazar. Por ejemplo, les voy a poner aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Les voy a compartir el video ya, para que podamos ver. Voy a silenciar el... Entonces les comparto con video. Tenemos el trazo de la M, por ejemplo, y empezamos a cantar, ¿no? Bastoncito, bastoncito, y luego cerrito, cerrito, ¿no? Podemos cantarle. Bastoncito, cerrito, cerrito, bastoncito, cerrito, cerrito. Me acuerdo que así también es una forma, ¿no? De poder enseñarle a los niños, ¿no? Entonces ellos van aprendiendo el trazo correcto con la canción. Tú les vas cantando y ellos van haciendo el trazo, ¿no? Bastoncito, cerrito, cerrito, bastoncito, cerrito, cerrito. Vamos cantando y ellos van escribiendo, ¿no? Entonces a ellos les gusta eso, les llama la atención. Eso también puede ser un tema de inseguridad que la afirmación de escritura. Ah, sí, también lo que mencionábamos antes, ¿verdad, Gloria? Muy bien, excelente, gracias por compartir. Em,
Entonces así, ¿no? Podemos enseñarle, por ejemplo, el trazo de la M, bastoncito, cerrito, cerrito, no me acordaba la canción primero, pero ya me acordé, bastoncito, cerrito, cerrito, y ellos empiezan a relacionar la canción con la forma en que tú les has enseñado a escribir con el trazo que tienen que hacer, ¿no? También podemos propiciar la reflexión de las siluetas de las letras, ¿no? Destacando si una es más larga, si una es más corta, eh, si se eleva sobre las otras grafías o de repente si se inclina. Podemos hacer una pequeña reflexión de la silueta de las letras. Sí, está acá en el PPT. Aquí justo está el link del video que les pasé, ¿ok? Hay que releer también palabras con la nueva grafía, haciendo énfasis en su sonido, ¿no? Es importante que nosotros leamos las palabras, haciendo énfasis mucho en el sonido de la letra que estoy enseñando, ¿no? Si yo leo foca, por ejemplo, diré, ¿no? Foca, foca, ¿no? Si le quiero enseñar el sonido de la F al niño, ¿no? Foca, para que diferencie, sepa cuál es el sonido, ¿no? De la letra que está escribiendo primero. Eso le va a ayudar bastante también. A ver, vamos a pasar entonces a la... Uy, no avanza. Ahí está, ya. Podemos también realizar el trazo de diferentes formas, ¿no? En el aire, en papel, en la mente, ¿no? Al niño tú le puedes decir, a ver, vamos a hacer el trazo en el aire, a ver, chicos, y todos empiezan, ¿no? En el papel también, ¿no? Con su dedo índice de repente. En la mente, y todos empiezan ahí cerrando los ojitos y haciendo el trazo en la mente, ¿no? En un plato con sémola, ¿no? También puede ser con arena, ¿sí? Con plastelina, como vemos aquí en las imágenes, ¿ok? En una mica, ¿no? Una mica con plumón, podemos hacer también el trazo de las diferentes letras, ¿ok? Las consonantes que les voy a enseñar. Invitar a los estudiantes a realizar, justamente lo que les decía, ¿no? El trazo de la grafía con diferentes materiales, con colores, con témperas, con plumones, con tinta vegetal, etcétera, ¿no? Todo lo que sea concreto para que el niño pueda tocar, ¿no? Para que pueda vivenciar, porque esto lo va a ayudar bastante, ¿no? A interiorizar mucho más lo que está aprendiendo. Podemos pedirle a los niños que escriban en la pizarra palabras con la grafía que le estamos enseñando. Exacto, también José Gilberto, muy bien. Ajá, justo vamos a ver también este ejemplo que tú estás dando ahora, más adelante también, ¿no? Con las semillas, importante formar las palabras con las letras con las semillas. De repente también puede ser, ¿no? Les decía de pedir a los niños que escriban en la pizarra palabras con la grafía que estamos enseñando, puede ser con tiza húmeda, tiza mojada, ¿no? De repente salimos al patio y en el suelo empezamos a escribir con la tiza mojada, ¿no? O en una cartulina negra también puede ser, ¿no? Eso le llama mucho la atención a los niños. Darles tiras de papel a cada estudiante para que escriban las palabras, ¿no? Coloquen luego las tiras que van a tener en grupo, las pueden colocar una debajo de la otra y las van leyendo y las van compartiendo, ¿no? Van compartiendo lo que han escrito. ¿Qué más podemos, aquí justamente lo que decían, ¿no? Orientar a los estudiantes a realizar comparaciones con otras grafías, los que decíamos antes, señalando las semejanzas y diferencias, tanto en el sonido como la forma de escritura, ¿no? La N no suena, a pesar de que se parezcan, no suena igual que la M, ¿no? Es diferente. La N es diferente a la hay que recalcar esto con nuestros estudiantes, que ellos sepan que hay una diferencia entre el sonido, diferencias de formas, para que puedan identificarlo más rápido. También podemos trazar la grafía en el suelo y luego invitar a los estudiantes a desplazarse sobre la grafía, ¿no? Como vemos ahí en la imagen. Pueden de repente también pasar objetos encima de esta grafía, pasan ellos objetos, podemos señalarle el punto de inicio, el punto final, las flechitas también las podemos colocar en el suelo, ¿no? Para que se orienten de mejor manera, ¿sí? Podemos pedir a los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Preparamos, como vemos aquí en la imagen,
letras con diferentes texturas, ¿no? Ya veremos más adelante en Montessori, que Montessori plantea las letras escritas con lija, ¿no? Modeladas en lija para que los niños pasen con su dedo índice encima de las letras. Aquí, por ejemplo, está hecha esta letra con chenil. No sé si conocen ese material, el material de chenil, y los niños pueden pasar su dedito índice y así van teniendo un poco más de conciencia acerca del trazo que tiene la M, ¿no? Por ejemplo. Diferentes texturas, no solamente chenil, puede ser la lija, puede ser cartón corrugado, diferentes texturas que ustedes puedan plantear, que puedan tener de repente la mano en el salón. El microporoso escarchado, que también tiene una textura, ¿no? El cartón corrugado también podría ser. ¿Qué más podemos hacer con nuestros estudiantes? Repasar las palabras con crayolas, con lápices de diferentes colores, con plumón de diferentes colores, eso le gusta a ellos, ¿no? Con maicena, con harina, muy bien, Gloria, excelente. Esos son otros materiales, ¿no? Que nos pueden ayudar también a que nuestros estudiantes puedan vivenciar mucho más estos trazos y ya no solamente quedan en la idea, ¿no? De, ya la J, la M, no, sino que hay algo mucho más concreto. Cubrir las palabras con semilla, lo que decía nuestro compañero José, ¿no? Cubrir las palabras con semillas, con piedritas, con otros elementos siguiendo el trazo correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando la niña está escribiendo Julia, ¿no? Escribe Julia y encima pone stickers. Cada sticker tiene el nombre de la letra, ¿no? Curioso. Con botones también puede ser. Muy bien, Gloria, excelente. Muy bien, muy bien. Escribir la grafía o palabras con el dedo índice en el propio antebrazo. Esto me llamó mucho la atención también a mí, ¿no? Realizar esta actividad, que los niños puedan sentir en su antebrazo el trazo de la letra, el trazo de la consonante que les voy a enseñar, es importante, ¿no? O en la mesa, sobre el papel, o en la espalda de un compañero. Puede ser también, ¿no? Que ellos sientan cómo es el trazo, ¿no? Llama mucho la atención esta actividad. Asociar las palabras con la imagen, como vemos aquí, tipo rompecabezas, ¿no? O objetos que correspondan y viceversa, ¿no? Las podemos unir con líneas o las unimos de esta manera, tipo rompecabezas, o colocar de repente al lado la imagen, el nombre de al lado de la imagen, les podemos poner así. Representar las palabras con dibujos. Es importante que los niños representen con dibujos las palabras que están escribiendo. ¿Por qué? Porque eso lo hace mucho más concreto, ¿no? Mucho más consciente de aquello que significa la palabra que está leyendo. ¿Okay? ¿Qué más? Juntar palabras iguales que están escritas con diferentes tipos de letras. Aquí, ¿no? Como podemos ver también, las palabras que están escritas de repente de manera script, con las palabras, una palabra escrita en minúsculas con la palabra escrita en mayúsculas, la misma palabra que las puedan unir para que ellos hagan esta diferencia, ¿no? Entre las mayúsculas y las minúsculas, que son diferentes, pero que finalmente significan lo mismo, ¿no? Son lo mismo. O en cursiva también, muy bien, Gloria, ¿no? Cursiva, imprenta, diferentes formas de escritura las puede unirlas, ¿no? Para que ellos vean que son lo mismo, solo que están escritas de diferentes formas, como mencionábamos también anteriormente, ¿no? Armar las palabras con letras móviles y luego copiarlas en el cuaderno, ¿no? Es importante. Podemos hacerlo a través de consonantes y vocales o también con las sílabas, ¿no? Como vemos aquí. Por ejemplo, en esta imagen vemos que están en consonantes y vocales y aquí podemos ver que son con sílabas. Podemos hacerlo de esta manera. Y siempre es importante utilizar imágenes. Siempre es importante el hecho de utilizar imágenes porque eso ayuda, como les decía, que los estudiantes tengan mucho más claro aquello que están escribiendo, aquello que están leyendo, que sea algo que ellos puedan visualizar, ver, que es algo concreto, ¿no? Algo que existe, que está, ¿no? Que yo lo puedo vivenciar, lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo vivir, ¿no? Si es una acción, por ejemplo. Completar la letra o las letras que faltan en palabras también, eso lo utilizamos seguramente muchos de nosotros. Identificar la familia silábica correspondiente, ¿no?
se hace sin aislar la palabra, sino al interior de las palabras identificadas. ¿De qué se trata esto, profesora? Explíquelo, por favor. Por ejemplo, podemos cambiar la vocal en una misma palabra, ¿no? Para descubrir que cambiando la vocal de una palabra, ya deja de tener un solo significado, ¿no? Sino que es otra cosa. Por ejemplo, aquí, ¿no? En este juego que tenemos. Lupa. Si yo muevo la A, ¿no? Si yo muevo la A y le pongo y muevo y pongo la E, ya no va a decir lupa, dice lupe, ¿no? O si muevo la A, ya no pongo la muevo y pongo la O, dirá lupo, ¿no? Entonces empiezo a ver que el estudiante empieza a ver que cambiando la vocal, la palabra empieza a tener otro significado. Soba consigo, muy bien, excelente, Joyce, excelente, ¿no? Podemos hacer este juego de palabras para que los niños puedan ir interiorizando también otro tipo de otras palabras, ¿no? Y así es mucho más sencillo la lectura, ¿no? Mucho más sencillo a través de juegos. Agregar o quitar letras para formar otras palabras, ¿no? Por ejemplo, le doy la palabra pela y le digo, a ver, chicos, vamos a agregar una palabra y hacer que el significado de esta palabra cambie. Entonces, ponemos pela y cambiamos pelea, ¿no? Le agregué la E, Miss. Le agregué la E, Miss. Entonces ahí decía, ¿no? Pelea. Mula. Le agrego la E, Miss. Muela, ¿no? Entonces podemos agregar o quitar letras para formar otras palabras. Si yo le quito, o viceversa también puede ser, ¿no? A muela le quito la E y ya no dice muela, dice mula, ¿no? ¿Cómo hacemos para que interioricen la separación de las palabras? Muy buena pregunta, Marix. Es muy importante la pregunta que tú estás haciendo. En este método sintético, es un poco complejo, ¿no? Es un poco complejo. Va a ser mucho más fácil con otro método que lo vamos a conocer la próxima semana, que será el método analítico, el método global, que algunos conocen, que justamente ayudan a que los estudiantes empiecen a tener mucho más noción de una palabra con el significado, ¿no? Este método que presentamos ahora y las estrategias, que de cierta manera algunos seguimos utilizando este método, es también, bueno, muchos hemos aprendido a leer con este método, ¿no? Pero podemos utilizar algunas estrategias como las que estamos planteando el día de hoy para que esto sea mucho más sencillo, ¿no? Sea mucho más llevadero. Hacer un cubo grande con las vocales en cada cara, nos dice José Gilberto. A ver si nos explicas un poquito. Hacer un cubo grande con las vocales en cada cara. Ya. Podemos hacer eso como parte de la estrategia también. Claro. Sí, y cambiarle a esta, me imagino que lo mencionas con respecto a esta estrategia, para cambiar o agregarle esas vocales, ¿no? Puede ser también, muy bien. Otra estrategia sería solicitar a los estudiantes que digan palabras que comiencen como, ¿no? Por ejemplo, chicos, vamos a decir palabras que comiencen como martillo, ¿no? Y empiezan a decir, o que terminan como naranja, ¿no? O que tienen en el medio tal sílaba, ¿no? Empiezan a decir y empiezan a dar más palabras, ¿no? Jugar al ritmo gogó, diciendo nombres de personas, animales, frutos, objetos que contengan el fonema en diferente posición, inicial, medio, final. Vamos a jugar ritmo gogó, chicos. Palabras que comiencen con y todos empiezan a decir, ¿no? Muchacha, mamá, memo, ¿no? Empiezan a decir. Puede ser al inicio, en el medio o al final, depende de la intención que tú tengas como maestro. Buscar palabras en pupiletras o en una sopa de letras, como vemos aquí, ¿no? En este ejemplo, en esas imágenes, ¿no? Podemos hacer un pupiletras grande que llame la atención con las palabras o con imágenes, ¿no? Para que el niño relacione la imagen con la escritura. Puede ser también esta otra estrategia. Jugar al dominó de palabras, importante, ¿no? Bonito también, llamativo, lo podemos hacer por grupos. Hay plantillas de estas palabras también. Voy a tratar de poner la cantidad de plantillas que pueda tener. Ahora les voy a enseñar también un método muy interesante, así súper rápido nada más. Y yo tengo algunos materiales
en PDF que se los voy a poner en el Classroom para que ustedes lo tengan como material y recursos que puedan utilizarlo también en clase. Resolver crucigramas, apoyándose de imágenes siempre. Este crucigrama puede ser con sílabas, como la que presentamos aquí, ¿ok? Luego buscamos la grafía, también el fonema en palabras que corresponden al nombre de algunos objetos del aula, para que sea mucho más cercano a ellos, palabras de vocabulario que el niño ya maneja, ¿ok? Hay que vincular, esto es muy importante, ¿no? Vincular lo que ha aprendido el niño con lo que va a hacer, lo que hace en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, si hemos aprendido acerca de los alimentos saludables, ¿no? O estamos en CT aprendiendo los alimentos saludables, y hemos aprendido en comunicación la M, otra vez volvemos a este ejemplo, les diré, no chicos, muy bien, un alimento saludable es la manzana. ¿Cómo escribimos manzana? ¿Cómo comienza? Ah, misco, entonces estamos retomando en CT lo que hemos aprendido en comunicación, ¿no? Para el cierre, ya para finalizar en una actividad, podemos construir un listado de palabras con los estudiantes con el fonema que hemos aprendido. Podemos componer ya palabras con las letras móviles sin ayuda. Pedir al estudiante que explique. Es importante siempre esto, ¿no? A mí mucho me ha ayudado el hecho de que el estudiante que ya terminó ayude al compañero que todavía, que tiene más dificultades, ¿no? Que explique, que haga una clase modelo, que enseñe a sus compañeros. Hacer las comparaciones ya un poco más complejas acerca de las grafías que ha aprendido, reconocer las palabras que contienen la letra, en estudios o subrayarlas, encerrarlas en un círculo, camino a casa, ¿no? Yo cuando conversemos con los papás, miren, estimados padres, hay que camino a casa, cuando salgamos a comer, a disfrutar en familia, que vayan identificando las letras en los diferentes letreros de Plaza Vea, ¿no? En los centros comerciales, qué sé yo. Buscar palabras en periódicos, revistas, en televisión, los carteles que contengan la grafía que hemos aprendido, escribirlas en el cuaderno, escribir palabras también con ayuda de sus padres, creando pequeñas oraciones o textos que contienen palabras con la grafía aprendida. No importa si de repente se equivoca, ¿no? No importa, lo importante es que vaya haciendo una hipótesis de escritura y que luego esta hipótesis de escritura poco a poco se vaya perfeccionando. Inventar palabras también con el sonido que han aprendido. Buscar y recortar las letras y palabras también, ¿no? Es parte de este método sintético. Muy bien, José. Escribir diversos tipos de textos de acuerdo a su nivel de escritura, ¿no? Como les digo, para el Día del Padre, que escriban lo que deseen, ¿no? Para su papito, con mucho cariño, respetando mucho el nivel en el que se encuentra. Copiar algunos textos breves que le llamen la atención. Por ejemplo, ¿no? Podemos decir, a ver, hijo, escribe, o ¿no? Chicos, vamos a escribir el coro de la canción, el coro de tu canción favorita, ¿no? Y entonces se empiezan a escribir el coro de La Vaca Lola de repente, ¿no? Entonces, eso les puede motivar también. Escribir un dictado de palabras y oraciones simples. Si bien es cierto, el dictado de palabras es una parte memorística, a algunos estudiantes los emociona mucho este tema de los dictados. Les gusta mucho, les llama la atención, porque es un desafío también para ellos. No vamos a abusar del dictado, lo podemos hacer de vez en cuando. Es importante también la memoria, ¿no? Como decíamos la semana pasada en este proceso de lectoescritura, y podemos aprovechar ello para que nuestros estudiantes se motiven. Yo me acuerdo que hasta el año pasado que estaba en cuarto grado, imagínense, los niños de cuarto grado se mataban con sus dictados y se ponían a estudiar porque no se podían equivocar en una palabra, ¿no? Era tal cual, ¿no? La motivación que tenían ellos que se estudiaban mucho y repasaban mucho el dictado de palabras en casa. Producir textos imaginativos como rimas, adivinanzas y pequeños relatos también, hacer un listado de palabras o crear oraciones en grupo, juntar objetos, imágenes, ¿no? Juntar objetos, imágenes de objetos y clasificarlos, ¿no? Con los que lleva la grafía, escribir sus nombres o construir una oración también con ellos, clasificar los nombres de las personas que llevan la grafía que están aprendiendo y también los escriben, ¿no? También lo escriben. Jugar a pescar tarjetitas
con los nombres de los niños que tienen el sonido del fonema que están aprendiendo, o de repente con diferentes palabras que tengan el fonema que están aprendiendo. Jugar a viajando, vamos encontrando. Ese es un juego que me llamó mucho la atención. Ya, es un juego que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque este juego consiste en recorrer espacios del aula o el colegio para encontrar carteles o letreros que tienen el sonido del fonema que vamos a aprender, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Lo escribimos en la pizarra o en el suelo con tiza húmeda. ¿Ok? Entonces, viajando, vamos encontrando el cartel que tenga la palabra pelota, ¿no? Entonces los niños empiezan ahí a buscar en el colegio, en todo el colegio, en su salón, y luego lo encuentran y lo escriben en la pizarra, ¿no? Es un juego que puede llamar mucho la atención a los estudiantes. Escuchar con atención para el parte del proceso de lectoescritura. Ya estamos cerrando, disculpen que me haya pasado, pero como hemos empezado un poquito a destiempo, unos minutitos les pido por favor. Escuchar con atención la lectura del profesor, poniendo atención a su pronunciación y entonación. Esto es muy importante en el proceso de lectoescritura. ¿Por qué? Porque así como el niño escucha leer a su profesor, es así como va a leer, ¿no? Entonces, el ejemplo que nosotros le damos a nuestros estudiantes es muy importante. Cuando le damos un cuento hay que leerlo con mucho énfasis, con mucha entonación, respetando los signos de puntuación, porque así van a leer nuestros estudiantes. Entonces, es importante que ellos te escuchen leer y que escuchen leer también a sus compañeros, porque así aprenden, y que ellos mismos aprendan a escucharse leer, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan leer tratando de hacer lo mismo. Uy, ay, ay, déjeme que se me ha dejado de compartir. Ya, ahora sí. Para que ellos puedan leer, leer haciendo lo mismo, ¿no? Ya estamos casi terminando. Entonces, leer siguiendo a la profesora, mientras que la profesora va leyendo, el niño también va leyendo, ¿no? Leer sus propias producciones y las de sus compañeros, es importante, ¿no? Que ellos lean lo que escriben. Por ejemplo, aquí también tenemos otras estrategias, como la de poner el sonido inicial de dado, ¿no? ¿Dónde está? La ponemos aquí, encima de del sonido inicial de pato. Esto para inicial es súper motivador, súper bueno para los niños de inicial en 5 años, ¿no? Para que vayan reconociendo poco a poco, ¿no? Y van poniendo encima las tapitas. Los ganchitos para formar las palabras de esta, que corresponde a esta imagen, que sería sapo, ¿no? Aquí iría el ganchito de la sa, y aquí el ganchito donde está la sílaba po. Acá tenemos otros ejemplos también, ¿no? Todo esto acuérdense para el método sintético, ¿ok? En la otra clase veremos el método global, el método analítico. Aquí este ludo, ¿no? ¿En qué consiste? El niño tira el dado, sale el 4, avanza 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Dónde llega? A me, ¿no? Una palabra que empieza con me, mesa. Le da a su compañero, al otro, pues, tira el dado, le toca el 6 y llega aquí. Una palabra que empieza con tomate, ¿no? Podría ser también. Pelota, aquí para formar las palabras, ¿no? La palabra pelota, qué sílaba falta, lo podemos hacer con cartoncito, con imágenes, cosas que tenemos en la casa. Aquí también, ¿no? Esta otra estrategia que nos puede ayudar también a identificar dentro de un conjunto de palabras, de letras, dónde dice la palabra casa, ¿no? Siempre teniendo el ejemplo, sobre todo para los niños que empiezan la lectura, ¿no? La lectura y la escritura. Bien, para este método sintético hay un método que se llama leer en un clic, que a mí me llamó mucho la atención. Ya por la hora, porque ya debe acabar la clase, y de repente algunos ya se han programado, ¿no? No van a poder seguir estando aquí por la hora. Vamos a revisarlo la próxima semana, ¿ok? Este método se llama leer en un clic y es un método que tiene de base la parte fonética de las letras. Es un método muy interesante,
¿ok? Que comienza desde los 3 años. Desde los 3 años le enseñan a los niños a leer con este método que yo quería compartírselos porque me parece muy interesante. A mí, cuando lo conocí, a mí me llamó mucho la atención. Y hay muchos recursos en internet de este método, así que los podemos utilizar y se los puedo compartir también. Bien, entonces este es un método innovador, es un método en el que hay muchos videos también para poder visualizarlos, se los dejaré para que los puedan ver. Lo vamos a revisar la próxima semana, el próximo lunes, ¿ya? Por el ahora lo vamos a revisar la próxima semana con más calma para poder explicarles mejor, ¿sí? Se llama método leer en un clic y es un método bastante bueno. De imágenes para conocer las consonantes, como vamos a poder ver aquí, ¿no? Por ejemplo, esta P, esto es una pelota, ¿no? Entonces empiezan a decir los niños, ¿no? Pelota, 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 y al final dicen solamente el sonido de la consonante. Entonces es un método bastante interesante que está dentro del método fonético porque parte de la, del sonido, ¿ok? Del sonido de las consonantes para que los niños puedan empezar a leer. Tiene 3 niveles, y 3 niveles tiene este método. Y ya lo vamos a ver con más calma la próxima semana, ¿sí? Para verlo poco a poco. Por el tiempo y tuvimos una pequeña dificultad, pero la próxima semana lo vamos a ver más a fondo y les voy a compartir, ¿bien? Entonces, esta semana propiamente no tenemos una actividad, pero sí les voy a pedir que vayan pensando en que la próxima semana vamos a elaborar una actividad o una sesión de aprendizaje súper sencilla, utilizando una o más o una, dos o tres, o las estrategias que ustedes quieran que hemos aprendido ahora, ¿sí? En cualquiera de los métodos que vamos a aprender. La próxima semana veremos el método analítico, ¿sí? El método analítico lo vamos a ver con bastantes ejemplos, con más estrategias que podemos utilizar en clase. Entonces, todas esas estrategias que hemos compartido hoy día van a estar en el PPT, en el Classroom. Entonces, ahí se unen y no se olviden que si a alguien le faltó hacer el mapa, el organizador gráfico la semana pasada, lo puede enviar. Ya voy a ampliar la fecha. Muy bien, entonces, muchas gracias por estar en clase el día de hoy, por participar. Como les dije la semana pasada, si es que ustedes no participan, pues la clase no sería tan didáctica, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho que participen, que estén ahí compartiendo un poco sus experiencias, que eso enriquece mucho, ¿sí? Muy bien, muchas gracias entonces por todo. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes a las 7 de la noche, ¿ok? Gracias a todos, hasta luego. Gracias Ruth, nos vemos José Gilberto, Liz, chao Luz, chao Maritza, nos vemos. Chao Carla, hasta luego. Chao, nos vemos la próxima semana.